Bienvenidos a Bicicitro. En este canal vas a aprender un poco más sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Entonces la pregunta sería, ¿conviene usar unas ruedas 27 en una bicicleta 26? Este va a ser un tema que estamos seguros te va a resultar interesante. Por tanto, no te pierdas este video, quédate hasta el final. Recuerda que te puedes suscribir para no perderte los videos que subimos cada semana. Además, puedes dejar tus comentarios o sugerencias. Para responder a la interrogante nos vamos a centrar en dos escenarios. El primer escenario es una bicicleta 26 con frenos V-Brake, ficticiamente, a la cual vamos a intentar entonces colocarle ruedas 27. Y en el segundo escenario, una bicicleta 26, pero con freno de disco, a la cual también vamos a ver si es que se puede usar en esta bicicleta 26 con freno de disco unas ruedas 27. Entonces, el primer escenario, ¿se puede usar ruedas 27 en una bicicleta de aro 26 con freno V-Brake? En este caso, un problema que puede surgir si decides usar ruedas 27 en tu bicicleta 26 es el tema de los frenos. Con frecuencia, el diámetro mayor de las nuevas ruedas 27, los frenos V-Brake, no logran tener un contacto correcto. En algunos casos, el contacto con los frenos V-Brake, con la rueda o el ring, es nulo. En este sentido, no tendrás frenos en tus ruedas. En ese caso, se podría solucionar el problema reemplazando los frenos V-Brake por unos frenos cangrejo. Y hay posibilidades que funcione bien en ambas ruedas, aunque tampoco garantiza nada, porque podemos encontrarnos con otros factores que no necesariamente los frenos cangrejo vayan a ser una buena opción. Por ejemplo, sería una opción que funcione, en este caso, en vez de los frenos V-Brake, el freno cangrejo, pues para ello tendríamos que tener una horquilla rígida. Pero si usas una suspensión delantera, no sería posible el uso de los frenos cangrejo, pues no habría una forma de instalar en una horquilla con suspensión los frenos cangrejo, así que tienes dos opciones. Una, reemplazar la suspensión 26 por una suspensión 27 para usar los frenos V-Brake. Dos, segunda opción, convertir tu rueda delantera a freno de disco, es decir, conservar la suspensión 26, pero convertir la rueda a freno de disco. Ahora, suponiendo que tu suspensión te permite usar, además del freno V-Brake, el freno de disco. En ese caso tendrías frenos en ambas ruedas. Pero debes recordar que eso significa que te va a generar un gasto adicional. Debes adquirir una masa para freno de disco, un caliper y un disco. Así que sería un gasto que tendrías que tenerlo en cuenta. Por tanto, esos escenarios debes tener en cuenta a la hora de pensar en usar ruedas 27 en una bicicleta 26. Pero pasemos al segundo escenario. En el segundo escenario planteamos lo siguiente: ¿se puede usar ruedas 27 en una bicicleta con freno de disco? A diferencia del caso anterior, en este escenario se percibe una gran ventaja frente pues, a los frenos V-Brake, que en este caso los frenos de disco no presentan problema con el tema de que, por ejemplo, cuando tenemos los frenos V-Brake, el aro termina teniendo un diámetro mayor y por tanto el freno de brake nunca hace contacto o el contacto es muy malo para el tema del frenado. En este caso hay una gran ventaja, pues si las ruedas 27 usan freno de disco, esto hará muy sencillo la instalación y los frenos no van a verse afectados. Entonces tal parece que no habría ningún problema en la conversión. Pero veamos otros factores que debes tener en cuenta antes de decidir usar ruedas 27 en una bicicleta 26, ya sea en una bicicleta con freno V-Brake o en una bicicleta con freno de disco. Ahora, imaginemos que has sorteado todos los inconvenientes y has logrado finalmente colocar ruedas 27 en tu bicicleta 26. ¿Qué cosas deberías tener en cuenta? Esto deberías tener en cuenta si usas una rueda 27 en una bicicleta 26. Punto A. La distancia entre la rueda delantera y posterior se reduce y puede comprometer la maniobrabilidad de la bicicleta porque la rueda delantera puede quedar muy cerca a los pedales y en los giros el pie del ciclista podría rozar con el neumático y provocar accidentes graves. Por tanto, compromete la seguridad del ciclista. Punto B. En el caso del uso de una suspensión delantera de la bicicleta Aro 26, la nueva rueda 27 podría tener este escenario. La parte superior del neumático provoca que la distancia de la pretina de la horquilla sea menor, es decir, haya una distancia muy corta entre la parte superior de la horquilla y el neumático. Y entonces podría provocar algún tipo de roce o incluso se podría atascar en los momentos de contracción máxima de la suspensión. Punto C. En el caso de que tu bicicleta tenga suspensión posterior, en su momento de compresión máxima, el neumático 27, por tener un diámetro mayor, va a quedar muy cerca de la tija del sillín, incluso se podría atascar la rueda.
Esto sería muy peligroso para el ciclista y para la bicicleta misma. Punto D. Por otro lado, al usar ruedas 27 en un cuadro 26, te va a impedir usar neumáticos anchos. Eso debes tenerlo en cuenta porque el espacio entre los laterales del cuadro 26 se van a reducir. En cambio, cuando tienes la rueda 26, podrías tener la opción de usar un diámetro más ancho. En cambio, cuando vas a convertir en esta situación, el espacio lateral se va a reducir. ¿Correcto? Punto E. Asimismo, usar llantas más grandes de las que usa un cuadro, es decir, si tenemos una bicicleta 26 y estamos tratando de usar ruedas 27, al tener un diámetro mayor, esto va a afectar el centro de gravedad de la bicicleta, lo que va a provocar una mayor inestabilidad. Y punto F, al usar ruedas más grandes, vas a aumentar la altura de los pedales con relación a la superficie. ¿Correcto? Entonces, todos estos factores también es importante que lo tengas en cuenta a la hora de plantearte la idea de colocarle ruedas 27 a una bicicleta 26. Al final, como ves, lo que ganas con el mayor diámetro de la rueda lo pierdes con una mala geometría. Dicho esto, entonces, vamos a pasar a establecer algunas conclusiones, lo cual vamos a clasificarlo en dos grupos. Vamos a establecer 3 conclusiones breves, positivas, y 3 conclusiones negativas de esta conversión. Es decir, convertir una bicicleta 26 a una bicicleta 27 en el sentido de usar rueda 27 en una bicicleta 26. Entonces, conclusiones positivas. Lo bueno. ¿Qué es lo bueno de esta conversión? Puedes personalizar tu bicicleta, puedes reciclar componentes de una bicicleta y finalmente vas a ganar un aumento de velocidad con la rueda más grande. Eso es lo bueno, entre otras cosas. Lo malo. Se va a ver afectado la seguridad del ciclista por la alteración de la geometría. Además, se va a ver afectado el centro de gravedad de la bicicleta. Y finalmente, vas a perder cualquier garantía de la bicicleta, evidentemente, por estas acciones. Entonces, hay muchas personas que evidentemente han convertido su bicicleta 26 en 27, es decir, han colocado ruedas 27 en una bicicleta 26 y pues hay opiniones positivas, hay opiniones negativas, pero de manera general, lo recomendable es respetar las recomendaciones del fabricante. Este cuadro ha sido diseñado para un determinado diámetro de rueda y por tanto debería respetarse esas indicaciones. Alterar, usar ruedas más grandes en una bicicleta que ha sido diseñada para un tamaño distinto, pues finalmente puede acarrear algunos problemas, aunque para algunos casos no necesariamente sean problemas graves o simplemente haya un funcionamiento adecuado, pero hay muchas posibilidades de que se generen estos hechos que hemos ido señalando. Ten en cuenta entonces la importancia de tomar una decisión como esta, porque finalmente lo más importante que se va a ver comprometido acá es el tema de la seguridad. La seguridad es un elemento muy importante que deberías tenerlo en cuenta. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.